Estamos esperando que se integren los compañeros que faltan. Ya hay 18 participantes. Démosle unos 2 minutos y comenzamos. Me gustaría si alguien me puede confirmar si se escucha bien para comenzar. Se escucha, profe. Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Pues siempre abro las clases dando el panorama y la agenda de la semana, pero me solicitaron ver lo de la fecha del examen y pues antes de que nos distraigamos con la clase, pues me gustaría confirmarlo con ustedes. Entonces, ¿quieren que el examen sea mañana a las 8:30? ¿O no? Que sea el jueves. Sí, profe, yo creo que estaría mejor que fuera mañana para que no se nos juntaran con otros exámenes. Muy bien. Entonces, los que callan otorgan, o sea, ¿sí están de acuerdo? Digo, porque después no van a decir que, no sabían. Entonces, bueno, de todas maneras vamos a mandar un correo a los correos que tengo de ustedes para pasarles el dato. Entonces sería mañana a las 8:30, con una duración de 1 hora y media. Espero ya no me pase lo de la otra vez que programé mal la plataforma y se cerró, pero sirvió para que vieran ustedes lo que pasa, ¿no? Entonces la plataforma, independientemente si entraste a hacer el examen o no a las 8:30, se cerraría a las 10, ¿verdad? A las 10 se cierra y guarda lo que lleves. La dejo configurada para que lo que hayas avanzado, pues lo guarda y se cierra y lo manda. Cualquier circunstancia anómala en el examen, pues ya saben que me lo pueden hacer saber por el correo, pero no se esperen demasiado. Es decir, si no pude guardar un archivo por X razón, por ejemplo, pues mándemelo por correo inmediatamente en ese momento, ¿no? Y ya lo tomaré yo en cuenta para la revisión del examen. ¿Qué más? Bueno, pues a lo mejor ni caso me hacen a la clase de hoy por estar preocupados por lo del examen. Ya revisé lo que tengo en plataforma.
Revisé los reportes de prácticas hasta antes de la práctica pasada del día jueves y revisé sus tareas. La revisión de los guiones, a los reportes de práctica la hago un poquito más detallado para tratar de indicarle las cosas que pueden ustedes mejorar. Pero a lo que yo estuve viendo, eh, pues lo manejan bastante bien el software, ¿no? Entonces, incluso había una duda ahí que cómo se le hacían para desfasar señales, ese tipo de cosas. Eh, la investigué y la resolví, pero me tardé en hacerlo. Pero me di cuenta en los reportes que, pues ustedes, ya saben hacerlo, ¿no? Yo vi reportes de práctica de laboratorio que me comparaban las dos señales con un desfase. Entonces, quiere decir que ya saben cambiar el parámetro de fase en el SPICE, que es donde está como oculto, ¿no? Porque se utilizan otros software, pues a lo mejor es más sencillo, ¿no? Por ejemplo, en Multisim, el parámetro de fase lo tiene directamente en la simulación de la fuente. Y también, no tan detallado reviso la tarea, porque son muchas tareas. Ahí lo que hago es ver si está completa, ¿no? Y le doy un vistazo rápido a lo que están entregando. En cuanto a las tareas, pues me di cuenta que la mayoría la tiene bien hecha, ¿no? Lo cual indicaría pues, que están listos para la evaluación. Nada más asegúrense de que entendieron las tareas, ¿no? Porque también encontré algunos problemas con algunas técnicas no vistas aquí en la escuela, lo cual indica que las investigaron, ¿no? Las investigaron por su cuenta cómo resolver esas tareas con otra técnica. Nada más asegúrense de entender bien lo que hicieron, porque el examen sería en términos de eso, de los problemas de la tarea. Miren, si ustedes se fijan en el temario, eh, características de señales senoidales, valor máximo, valor eficaz, periodo, frecuencia, ángulo de fase, que son los temas 2.1 del temario, pues hubo muchos problemas de esos, tanto en la práctica como en la tarea, problemas en el sentido de cómo sería un problema del examen. Te dan dos señales y te piden una fase, o te dan dos señales y que las sumes, o ese tipo de reactivos igualitos, muy parecidos a los del examen, ¿no? ¿Qué más? O te dan un resultado y te piden que despejes otro. Por ejemplo, en una señal les dan el voltaje de la señal en determinado momento y les piden el ángulo, por decir algo, ¿no? O les dan el ángulo, les piden el tiempo, etcétera, ¿no? No es más que hacer un despeje, un manejo algebraico de sus expresiones senoidales, cosa que aquí no se enseña porque se supone que ya saben trabajar con señales trigonométricas, ¿no? Y el uso de la calculadora. Pues ese tipo de problemas son los del tema 2.1. Del tema 2.2, análisis de estado estacionario senoidal en el dominio del tiempo, nada más hicimos un ejemplo en clase. E inmediatamente nos pasamos a ver la teoría de lo que vienen siendo los fasores. El problema que quedó de tarea, les comentaba yo que lo hicieran con fasores, pero muchos lo resolvieron en el dominio del tiempo, ya sea aplicando los resultados del ejercicio que vimos en clase como una especie de fórmula, lo cual es correcto, o desarrollando todo, o sea, desarrollaban la ecuación diferencial y la resolvían, sacaban unas constantes A y B, así, igual que el problema que trabajamos en clases, ¿no? Quiero pensar que sí, saben lo que hicieron, ¿no? Y no solamente lo encontraron por ahí y lo integraron a su tarea. Asegúrense que sí lo entendieron, ¿verdad? Y la idea no es hacerlos, de antemano les digo que en el examen no vendría un problema así. La idea es no hacerlos en el dominio del tiempo, porque utilizar la ecuación diferencial, la solución de la ecuación diferencial con respuesta forzada tipo senoidal es muy complejo. No es la idea de ver eso es para que veas que precisamente así no se debe hacer porque está muy complejo, y empezar a utilizar los fasores. Ahora, en cuanto a los fasores, vienen reactivos clásicos, y también venían en la tarea en las prácticas. Bueno, pues suma dos números complejos, o uno complejo y uno polar, hay que hacer conversiones, o despeja un valor que te falte. Te dan la expresión en formato tal vez polar o exponencial, y te piden un ángulo, te piden la magnitud. Yo no vi que nadie no los pudiera haber hecho. O simplemente evaluar números complejos como en la práctica. Operaciones de números complejos, ¿por qué? Pues porque se dieron cuenta que andar aplicando la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff en mallas, nodos y serie paralelo,
pues involucra andar haciendo operaciones con números complejos. Se supondría que todos van a tener a la mano el MATLAB o el de licencia libre, cualquier software que ustedes sepan manejar para hacer las operaciones rápidamente, ¿no? Que no sea ese un problema en el examen. Ténganse listo su software para operaciones aritméticas con números complejos en el formato que ustedes quieran, rectangular o polar, y hacer conversiones, ¿no? Ahora, en cuanto a la teoría de los fasores, no hubo mucho en la tarea, porque ese es un sustento teórico. Si bien es mucha explicación de cómo pasar con la identidad de Euler una señal senoidal a un fasor, realmente el hacerlo es muy rápido, ¿no? Identificas la magnitud máxima, identificas el ángulo y conviertes tu señal senoidal a formato coseno, ¿verdad? Habíamos dicho que nosotros los fasores vamos a manejar en formato coseno. Aplicas alguna identidad para ponerlo en formato coseno y ya tienes tu fasor, ¿no? En cuanto a relaciones fasoriales, también no vendrían unas preguntas de teoría, pero que sí son necesarias que ustedes las entiendan. En términos, por ejemplo, de las prácticas de laboratorio. Ya ven que por ahí había una práctica, un experimento que decía que, a ver, muévele la frecuencia a tu circuito, ¿qué pasa con tu impedancia? ¿Permanece igual? No, la impedancia variaba. ¿Por qué? Porque la impedancia depende de la frecuencia. Si es un capacitor, varía inversamente a la frecuencia. Si es una bobina, varía directamente proporcional a la frecuencia. Esa propiedad la deben de entender porque es un filtro o es la aplicación de estos sistemas para ser filtrado. ¿Cómo es posible que el mismo circuito, si le metes una frecuencia más alta, la bloquee o le metes una frecuencia más baja, la deje pasar? Pues es que es un filtro pasabajas, como les dicen, ¿no? No sé qué tanto sepan de filtros, se me hace que los van a ver hasta la materia de electrónica analógica, aunque algunas de esas cosas se ven también en fundamentos de electrónica siendo filtrado con circuitos integrados operacionales, pero son necesarios, por ejemplo, para quitar ruidos. Un filtro muy común que utilizan en fundamentos de electrónica es el capacitor para quitar el rizo de las fuentes de las fuentes de CD a partir de señales de alterna que las rectifican con diodos y le tienen que quitar el rizado. Le ponemos un capacitor para aplanar el rizo, porque los capacitores ya sabemos que se oponen a los cambios de voltaje, pero ahora sabemos también que los capacitores dejan pasar las bajas frecuencias, porque su impedancia es inversa a la frecuencia. Entonces tienen baja impedancia, baja oposición al paso de las señales de alterna con baja frecuencia, que si le metes una señal de alta frecuencia, pues la bloquea, no pasa. Se comporta como una alta impedancia y no sale nada de tensión. Entonces, esas son aplicaciones de filtrado que van a ocupar con mecatrónica. Por eso es importante que relacione estos conceptos para qué son, ¿verdad? Para que les den significado. Pero bueno, desde el punto de vista de los circuitos, análisis de circuitos en alterna, es un proceso nada más, un formulazo. A ver, cambia tu resistencias, bobinas y capacitores a representaciones de impedancias, formato complejo, y ponte a aplicar las leyes que ya venías aplicando en serie, paralelo, divisores de tensión, divisores de corriente, perdón, mallas, nodos y teoremas. Mallas, nodos y teoremas no vienen en el examen. Nada más viene que analices circuitos serie, circuitos paralelo, y circuitos mixtos. Hasta ahí vendría el examen, que sería en el tema 2.4.4 que están viendo en la pantalla. Ahorita estamos en análisis de estado estacionario senoidal, como se le dice, análisis de mallas y nodos, y a ver si alcanzamos a hablar un poco entre hoy y el jueves en la agenda de la semana, también de los teoremas, ¿no? Entonces, hice esta recapitulación para que vieran qué va a venir en el examen y en qué términos vendría. Profe. Sí, adelante. ¿Circuitos de segundo orden ya no va a venir en este examen? No, eso lo doy por evaluado en la unidad 1 y lo trabajamos, ustedes lo trabajaron en su tarea. Hicieron una tarea con esas cosas. Otra cosa, profe. Bueno, hace rato no dijimos, pero
¿No cree que se podría hacer el examen el lunes de la siguiente semana? Es que para No, esta semana. porque es el límite para entregar calificación y no me va a dar tiempo de estar revisándolo. Mm, Y es que tengo que dar clases el lunes, no les doy clases a ustedes, pero tengo que dar clases a otros grupos y luego quiero reviso la parte que tengo que revisar yo del examen. Si bien hay una parte automatizada, también hay una parte que tengo que revisar yo. Sí, esa es la explicación. bueno. Profe, y en ese caso, ¿no podría poner una calificación falsa? Pues sí, pero luego los que reclaman son ustedes, que no les dan unas calificaciones informativas reales. O sea, yo por mí si quieren les hago el examen el lunes, pero no reporto calificación real. O sea, me puedo reportar un promedio de nada más de sus tareas de la plataforma. Bueno, a mí Sí, me parecería bien que hiciera eso, ya quedando en un acuerdo de que va a hacer eso, pues creo que se nos acomoda más por la carga de trabajo que tenemos ahorita, pero no sé qué opinan los compañeros. Pues sí, opinen. Sí, yo también estoy de acuerdo. No, los problemas son que ustedes se quejen. O sea, si ustedes no se van a quejar, o sea, que es un acuerdo aquí de la clase, pues no hay problema. No, pues entonces se los hago, pero el martes. El lunes no tenemos clase. Entonces, si les parece bien, les hago el examen el martes. Sí, profe, lo que podemos hacer, bueno, ahorita creo que como le dicen, por la carga de trabajo que tenemos, todos estamos de acuerdo con que si se puede hacer el examen la siguiente semana estaría perfecto. Pero igual, si ahorita no están contestando todos mis compañeros, yo les pregunto y en la tarde le aviso, bueno, más bien le confirmo que no habría ningún problema con que, con que se nos aplique después. ¿Usted sería la jefa de grupo? Sí, profe, soy yo. Compañera Díaz Barranco. Sí. Ah, no, pues está bien. Pero pues sus tareas dicen que sí están listos, pero como ustedes gusten. Por eso les digo, asegúrense que entendieron sus problemas de tarea y todo eso, porque pues así va a ser el examen, más o menos. Ya vieron lo que nos permiten hacer las plataformas. O sea, nos permite poner el problema así tal cual estuviéramos en el aula y no tanto revisar ya el procedimiento, sino que me des la respuesta. Es lo que nos permiten las plataformas. O la otra es que desarrolles el problema en tu libreta. No, esa yo no la aplico al 100% con todos porque dependería de sus infraestructura de cada quien, ¿no? O sea, desarrollas tu problema en tu casa y le sacas lo digitalizas y lo mandas como un archivo. Eso algunos de ustedes lo hacen, pero no, yo no lo estoy obligando, ¿verdad? O sea, si lo quieren, o sea, lo quieren mandar adelante, yo reviso la respuesta. Y preguntas de opción múltiple acomodadas para la modalidad, ¿verdad? Esas se califican automáticas, ¿verdad? Nada más que esas se prestan mucho a que se equivoquen por la subjetividad y pues haya reclamo, ¿no? Entonces, esos exámenes llevan mucho tiempo andarlos diseñando, precisamente para que queden bien claritos las preguntas muy objetivas y que se basen en el contexto de la clase y que te entreguen una evaluación adecuada, o sea, que te digan a mí, ¿verdad? Que le digan a mí al docente, sabe o no sabe del tema, o qué porcentaje sabe. Pues es mucho trabajo, ¿eh? No crean que andar haciendo exámenes en línea está fácil, ¿no?
Si bien a mí se me facilita, porque como tengo un titipuchal de exámenes que he aplicado a lo largo de los años, pues de ahí los voy sacando, ¿no? De ahí voy sacando los reactivos, ¿no? Bueno, pero pues igual am, acomodándome a su solicitud, pues a mí también me conviene para prepararlo mejor el examen, ¿no? O sea, que quitarle cualquier posibilidad de errores, incluyendo en el diseño, ¿no? Ya ven que la otra vez derrapé con el tiempo que se cerraba la plataforma. Bueno, y una pregunta ya así para mí, o sea, por información para mí. ¿Qué plataforma más usan ustedes? Porque si bien nos dieron la libertad en el Politécnico a escoger entre más o menos 3 opciones, ¿cuál es la que más utilizan? Porque he escuchado que utilizan mucho la Teams. Sí, creo Sí, que nos profe. dividimos entre el módulo y el Teams. Hay algunas materias que las llevamos, y también Classroom. Pues es que de hecho trabajamos las 3. Les conviene saber de todas, ¿eh? O sea, no, yo sé que es mucho relajo porque he escuchado, me lo dijeron los alumnos del semestre pasado, ¿no? Que ojalá y se trabajara nada más una porque los estaban haciendo, lo estaban confundiendo bastante con varias plataformas, pero les conviene saber de todas, porque y ya las estuve viendo yo también y no, en algunas cosas no son muy, muy parecidas, pero bueno, institucionalmente hablando, el módulo es oficial. Ese plataforma ya tiene años en la escuela, la de la UTE, la unidad de tecnología ahí de la escuela. Yo ya la venía utilizando años atrás y por eso la sigo utilizando, porque pues ya la conocía, ¿no? Y me he capacitado en estos meses en Classroom y en Teams, pero la de Teams no la puedo utilizar mucho porque no me funciona bien mi correo institucional. Por eso no le he dado mucho peso. Y la de Classroom se me hace muy limitada comparada con la de Moodle. Pero bueno, esa es una duda que yo tenía porque ya estamos preparando las siguientes clases y parece que todo va a ser en línea porque no se quiere quitar la pandemia. Al contrario, está ahorita muy alto. Pero bueno, esas son otras cosas. ¿Algo más, compañeros? Entonces quedamos de acuerdo en que el examen sería el martes. Sí, profe, le digo que igual yo en la tarde le confirmo. Muy bien. Entonces, sí, regresando aquí a la clase, si se fijan, estábamos ya en el punto 2.5, método de análisis de mallas y nodos. Estamos viendo algunas circunstancias especiales la última vez, de ahí voy a retomar. Y el último tema, el 2.5.2 de la unidad 2, sería principio de superposición y teorema, o sea, son teoremas, ¿no? El teorema de superposición, el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. El teorema de Thevenin lo tuvimos que utilizar. Lo utilizamos en los circuitos de primer orden, ¿verdad? Para ver la resistencia obtener la resistencia que ve el capacitor o que ve la resistencia, como se les dice, ¿no? Lo vamos a extender a cómo se aplica en alterna, ¿sale? Pero bueno, primero vamos a terminar lo de mallas y nodos. Entonces déjenles comparto la presentación. Vimos la forma de trabajar nodos, la general. Hay varias formas de hacerlo, les decía yo, con la que más se sientan cómodos, siempre bien aplicada les va a dar la respuesta. Vimos también mallas a la manera general. Y finalmente vamos a ver dos casos especiales, 2 o 3 casos especiales y ya, ¿no? Porque si no, vamos a detenernos bastante en esta parte, ¿no?
Me decían que nunca habían hecho un problema con fuentes dependientes. Le decía que la forma de identificar las fuentes dependientes es que es un rombo. En lugar de ser un círculo, tanto en alterna como en directa es un rombo. Las tienen los software de simulación, las tienen, nomás que utilizarlas está medio raro, ¿no? Los software, ¿no? Siempre se les dice dependientes porque su valor depende de otra parte del circuito eléctrico, cosa que sucede en la realidad en muchos circuitos reales con integrados o electrónica, ¿no? La dependencia siempre viene indicada. Entonces, el que resolvimos la última vez decía que es una fuente de corriente, pero que su corriente depende de la corriente de la rama del capacitor IX, de la figura que están viendo. Entonces, la extensión al método, aparte del caso especial, es trabájalo así, sigue planteando tu método de los nodos. Bueno, busca el método que se acople más a lo que te piden, ¿no? En este caso me piden un voltaje, tengo fuentes de corriente, me conviene trabajarlo por nodos. Eso es igual. Lo que vendría siendo diferente, perdón, lo que vendría siendo adicional es que yo antes de plantear mi método de los nodos, cambio al mundo fasorial o cambio el circuito al dominio de la frecuencia, como se le dice. Lo cual involucra, en lugar de tener resistencias, bobinas y capacitores, nada más modelarlas en alterna como sus impedancias. Y decíamos que ya saben hacerlo. Bueno, de acuerdo a sus tareas, yo vi que ya lo saben hacer. Ahí tengo 4 impedancias que transformé y las fuentes de corriente pues se manejan de forma algebraica. Entonces, en lo que está escrito en rojo, pues es lo que escribí yo al hacer la conversión al dominio de la frecuencia y me quedaba el circuito ya en el dominio de la frecuencia con puras impedancias y representadas en rectangular porque es más fácil meterlas al MATLAB, ¿no? La suma de corrientes en los nodos no respetó el método general en el sentido de que la suma, decíamos que las corrientes que no conoce se toman que siempre salen del nodo y las corrientes que sí conoce se dejan en el sentido que están indicadas. Lo hicimos de otra manera. Dijimos, no, pues vamos a indicar las corrientes nosotros para todo el circuito y así los vamos a dejar y con esas hacemos la suma de corrientes en los nodos. Funciona siempre y cuando, si lo haces así, respetes cuál de tus nodos es de mayor valor, de mayor potencial para cuando hagas una resta, ¿no? Entonces, en el caso de la ecuación para el nodo B1, si la corriente va de B1 a B2, o sea, de izquierda a derecha, pues el de más potencial es B1. Entonces, a la hora de sacar la corriente IA que tengo indicada ahí, pues es B1 menos B2, ¿verdad? Cosa que si estoy obteniendo la ecuación en B2, la ecuación de los nodos en B2, no sería B2 menos B1, sino que sería otra vez B1 menos B2, porque yo considero que el de mayor potencial es B1. Esa es una forma alternativa de hacerlo. Ahora, si lo haces de otra manera y respetas el criterio de la otra manera, también te da. O sea, a la hora que simplifica la ecuación, te da de todas maneras. Entonces, sacamos las dos ecuaciones de nodo. Se acomoda el sistema para meterlo al MATLAB, dijimos. Despejas los coeficientes para B1, para B2, y nada más son dos incógnitas. La fuente de corriente se maneja de forma algebraica. Si en la suma de corrientes es una corriente que entra al nodo B2, ¿verdad? Después lo sustituyes por su correspondiente valor de IX, que viene indicado como B1 entre la impedancia del capacitor, ¿verdad? Sería aplicando la ley de Ohm, eso sería IX. Te queda otra vez dos incógnitas nada más, B1 y B2. Y pues lo demás es la técnica normal de nodos, ¿no? Entonces lo avanzamos. Nos quedó ya un circuito simplificado o el sistema de ecuaciones simplificado. Igual y cuando lo estabas haciendo con MATLAB no es necesario simplificar. Podrías poner el despeje a mano el inverso de las impedancias y meterlo así al MATLAB, ¿no? Poner la matriz A que decíamos directo al MATLAB en términos de las impedancias. Creo que lo hicimos con otro ejercicio y que MATLAB haga la aritmética, ¿no? No hay problema. Entonces, la solución con MATLAB
y dijimos que ustedes lo iban a verificar a ver si esto quedaba. Nos daba B1 un valor máximo de 18.97 con un ángulo de 18.43 y B2 nos daba, si bien nos da negativo el número complejo, a la hora que lo pongo como polar, ya no está el negativo, que es lo bonito de los números polares, sencillamente es una señal de 13.91, valor máximo, con un desfase de 198.3. Y a mí el que me pedían era, creo que B1. No, me pedían determinar IX, pero ya teniendo B1, se divide entre el valor de la impedancia del capacitor para sacar IX. Y pues la respuesta del problema sería 7.59 amper, valor máximo, ángulo de 108.4. Ya en el dominio del tiempo, pues es una señal cosenoidal con una frecuencia de 4 radian segundo, ¿verdad? Quedó para revisar eso con el MATLAB. No sé si lo revisaría. También quedó un problema anterior para revisar con MATLAB, pero bueno, ya no me regresé tanto. O no me acuerdo si llegué hasta aquí. Sí llegamos hasta aquí, ¿no? Pues sería la respuesta al problema. Entonces, si se fijan, como conclusiones aquí, pues se aplica el método de los nodos igual, o sea, se vas por nodo, suma de corrientes que entran es igual a suma de corrientes que salen. Puedes aplicar dos maneras de hacerlo, dejas corrientes fijas y analizas así, o simplemente cada vez que avances en un nodo es las corrientes que no conoces salen del nodo, las corrientes que conoces se dejan así, se plantea la ecuación, se plantea el sistema de ecuaciones y lo resuelves con MATLAB. Con MATLAB es muy fácil, porque si te dedicas a hacerlo con las calculadoras convencionales, hay que hacer a mano un sustitución de despeje o un determinantes o Gauss-Jordan con números complejos, pues te puedes llevar hora y media en estar haciendo los cálculos, ¿no? La idea es utilizar la computadora o la calculadora para resolver lo de los números complejos. Creo que aquí había el último, tenemos otro problemita ya para cerrar el tema con una circunstancia especial. Tenemos un problema bueno, es un circuito eléctrico. No nos dicen por cuál hacerlo, por cuál método hacerlo. Nada más nos pide que calculemos IO. IO es la corriente que entrega. A ver, déjenme conecto el puntero para rayar aquí en la diapositiva. Entonces nos piden la corriente que entrega la fuente de 20 ángulo de 90. El circuito ya está en el dominio de la frecuencia, cosa que les decía yo común en los problemarios. Ya ni siquiera les dan el dato de frecuencia, ni los valores del capacitor ni la bobina, sencillamente ya les dan las impedancias, ¿no? En alterna y hasta en rectangular, ¿no? Nos están pidiendo esta corriente, ¿verdad? ¿Cómo lo resolverías? No se puede simplificar ya nada. Nada está en serie ni nada está en paralelo. No, no se engañen, no que yo pueda, que yo detecte ahorita, no. El siguiente análisis sería, bueno, ¿por cuál método me conviene resolverlo? ¿Por mallas o por nodos? Porque serie y paralelo no puedo. Bueno, pues si tuviera puras fuentes de voltaje, pues sería ideal hacerlo por mallas. Si tuviera puras fuentes de corriente, pues sería ideal hacerlo por nodos, pero pues tiene una y una. Híjole, bueno, ¿por cuál me sale menos ecuaciones? Si lo hago por mallas, yo veo 3 mallas. Si lo hago por nodos, yo veo 1, 2 nodos, 3, 4 nodos. Si lo trato de hacer por nodos, va a ser un sistema de 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Si lo hago por mallas, nada más son 3 mallas. Bueno, pues por mallas.
Pero ¿qué pasará con esa fuente de corriente que está que coincide con la corriente de malla 3? Este es un caso especial. ¿Por qué? Pues porque no es incógnita. Si se fijan la corriente de malla no va a ser incógnita porque la fuente de corriente que está en la rama, que coincide con la corriente de malla, es una fuente de corriente independiente, la cual fija la corriente a 5 amperes ángulo de cero. Entonces, pues esa no es incógnita. Pues mejor, ¿no? En lugar de tener 3 ecuaciones, 3 incógnitas, voy a tener 3 ecuaciones, 2 incógnitas, porque una de ellas la conozco. ¿Cómo se maneja el problema? Pues de manera algebraica. Yo planteo mis ecuaciones, sustituyo lo que vale mi incógnita y simplifico. Y esa sería la manera de manejar este caso especial. Ahora, si la fuente de corriente estuviera entre 2 mallas, dicen ustedes que no lo vieron o lo vieron muy, muy superficialmente el semestre pasado. ¿Seguimos? Bueno, decíamos que los criterios aplicados por su servidor para determinar cuál es la técnica que más si me acomoda, ¿no? Cuando veamos los teoremas, incluso pues aquí puedes aplicar teoremas también. Hay gente que le gustaría aplicar el teorema de la sustitución de fuente. Se puede cambiar la fuente de 20 ángulo de 90. La fuente de ángulo 20 ángulo de 90 es una fuente que cumple las características para aplicar el teorema de sustitución de fuente, que sería una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Se puede convertir en una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia, lo cual haría que tenga puras fuentes de corriente en este circuito y resolverlo por nodos, pero pues siguen siendo 4 nodos, ¿no? Quitando uno como el de referencia por el método de los nodos, de todas maneras quedan 3 ecuaciones, ¿no? O sea, parece mejor hacerlo por mallas, ¿no? Cuando estamos en CD, incluso el circuito se hace de las 2 formas para que comparen cuál es el que da más trabajo, ¿no? Pero bueno, entonces, dicho los criterios que yo apliqué para decidirme por el método de mallas, y aparte, pues el ejercicio está pensado para hacerlo por mallas, si se fijan. Se resuelve por mallas. ¿Qué me dice el método de mallas en normal, el de CD? Pues identifica tus mallas, trayectorias cerradas que no tengan otra trayectoria adentro, para que sea una malla, asígnales una corriente y un sentido arbitrario, un nombre de incógnita y un sentido arbitrario. Ya está hecho en la figura. Está la corriente de malla 1, la corriente malla 2, la corriente malla 3. Saca tu ecuación de malla. En este caso, cuando saquemos la corriente I2, va a ser directamente la corriente I subíndice 0 que nos están pidiendo. Y por cierto, también eso último que dije beneficia el que uno sepa que lo tendrías que hacer por mallas, porque si lo hubieras hecho por nodos, todavía te involucraría otro cálculo en términos del voltaje de nodo para sacar IO. Entonces, por eso son las razones del método de escoger el método de mallas, ¿no? Aunque también pinta así como para haberlo hecho con un Thevenin, pero les digo, todavía ni vemos ese tema, entonces ¿para qué me adelanto? Ok, entonces para la malla 1, aplicando la forma larga del método de mallas, me posiciono en algún punto de la trayectoria cerrada que es la resistencia de 8, la bobina de 10 y la capacitor de 2 ohms, impedancias, y hago mi suma de corrientes, ¿verdad? Entonces, digo, de acuerdo a la polaridad el sentido que tiene la corriente I1,
esta va a ser positivo, este va a ser el positivo y este va a ser el positivo de mi trayectoria cerrada. Entonces, eso me permite a mí ponerle el signo a la ecuación, al componente de la ecuación lineal. Entonces, la primera tensión va a ser 8 y 1. Ahí disculpen la letra, pero está bien difícil rayar con estas tabletas digitalizadoras. Luego más J10 de la corriente 1 menos la corriente 3, perdón. Y luego va a ser más menos J2. El signo viene de que es una impedancia de un capacitor por la corriente 1 menos la corriente 2. Y ya no tengo nada más, terminé mi trayectoria, esto es igual a 0. Ya nada más es reacomodar los términos para buscar los coeficientes que acompañan a I1, los coeficientes que acompañan a I2 y los coeficientes que acompañan a I3. Pero, ¿qué creen? I3 no es incógnita. I3 vale 5 ángulos de 0. Entonces, realmente tengo una ecuación de ¿cómo se llama? De 2 incógnitas. Nada más va a ser I1 y I2. Bueno, podríamos sacar la ecuación de I3, pero no tiene caso. Entonces, la ecuación porque I3 se conoce la corriente. Entonces, sacaremos la ecuación para la trayectoria de la malla 2. Me posiciono en este punto. Para mí, viendo la trayectoria de la corriente que asigné, este sería el positivo ahora. Este sería el positivo de esta tensión. Este sería el positivo de esta tensión. Y la fuente, pues, ya tiene su positivo. Entonces, la ecuación me quedaría menos J2. Es menos J2 porque es una impedancia de un capacitor, no porque tenga signo negativo, ¿no? No porque sea voltaje, caída de tensión con signo negativo. Entonces sería I2 menos I1 más la otra tensión que sería otro valor negativo menos J2 de I2 menos I3. I3 no es incógnita. Luego más 4 por I2 y más, me encuentro con la fuente de voltaje que sería más 20. Como me lo encuentro por el signo más, pues es más 20, ángulo de 90. Eso va a ser igual a 0. Y pues despejamos otra vez para I1 y para I2 y sustituimos lo que vale I3 y resolvemos el sistema de ecuaciones. Y sería la forma de trabajar con este caso especial. Si se fijan, pues no hay, sería una extensión de cosas que ya habíamos visto. Y sería la manera de trabajar con fuente de corriente, se le dice en una rama o que coincide con la corriente de malla, ¿no? No tiene caso plantear la ecuación de la malla 3, porque si bien lo puedo hacer, pues para qué si tengo la corriente I3 ya como un dato, ¿no? Es 5 ángulo de 0. Y tendría 3 ecuaciones con 2 incógnitas, pues como que para qué. Bueno, vamos a ver lo que dice el libro. Por cierto, estos problemas están resueltos en el libro de Sadiku. Yo resuelvo algunos de ellos en clases, lo que me permite el tiempo de clase, porque pues uno quisiera resolverlos todos aquí con ustedes, pero no se puede por el tiempo. Pero ahí hay más resueltos. Y si agarran el libro de Dorf, pues tiene otros diferentes resueltos. O sea, si quieren ver muchos problemas resueltos que no tienen nada de malo, ahí están. Para complemento lo que no se puede ver en las sesiones de videoconferencia. Entonces, si se fijan, ahí están las ecuaciones. La malla 3 no se le sacó ecuación. Ya se sabe que la corriente es 5 ángulo de 0. Simplificar
los valores para I1 y los valores para I2. Me queda el sistema de ecuaciones que está en la parte inferior. Me queda este. Si se fijan, arriba tengo 8 I1 y más J10 de I1 y menos J2 de I1. Entonces el J10 se interactúa con el negativo y nomás me queda 8J de I1, que sería este dato. Para I2 me queda menos y menos. Este menos y este menos me va a dar más. Me queda J2 I2. Y el término, al sustituir lo que vale I3, me queda, y mandarlo al lado derecho de la ecuación, me queda J50. Y luego en la siguiente ecuación, para I1 sería menos por menos, aquí menos por menos va a ser más 2J I1, y es todo lo que hay. Aquí está este término para I1. Y para I2 hay menos 2J, otros menos 2J y 4 real. Entonces, menos 2 y menos 2 me queda menos 4J y parte real es 4. Como están en rectangular, pues es más fácil sumar las partes reales y las partes imaginarias, ¿verdad? Y el término este que está positivo, pues se avienta al otro lado con el signo negativo. Sería menos J30, que es el valor de la fuente de tensión, ¿verdad? Realmente la fuente de tensión es 20 ángulo de 90, pero al sustituir lo que vale I3, nos falta sustituir aquí lo que vale I3 y es un dato, es una constante, junto con esta constante y ponerlo en formato rectangular, pues me queda menos J30, ¿no? Ya se mete al MATLAB, se crea la matriz A. La matriz A sería los coeficientes de I1 y 2 de la primera ecuación y en el segundo renglón los coeficientes de I1 y 2 para formar una matriz de 2 por 2. Un vector C con el coeficiente J50 y menos J30 y luego se divide C entre A y me da el resultado. Me daría un vector de dos valores, pero pues a mí el que me interesa es I2. Entonces, resolviendo todo eso con el MATLAB, les dejo de chamba a ustedes verificarlo con el MATLAB. Me queda I2 directamente como 6.12, ángulo de menos 35. Ahora bien, ¿cómo se le cambia el signo a un número en polar? Si ustedes multiplican en su MATLAB o en calculadora, bueno, lo convierten a rectangular y lo multiplican por menos 1, pues le cambia el signo a la parte real y a la parte imaginaria. Y luego al volverlo a poner en formato polar, se van a dar cuenta que lo que pasó es que se le cambió el signo, se le sumó 180 grados o se le restó 180 grados al ángulo. En polar significa, o sea, en rectangular es cambiar el signo a la parte real y la parte imaginaria, multiplicar por menos 1. En polar significa sumar o restar 180 grados. Entonces, por eso acá, para indicar que le vamos a cambiar el signo a I2, ¿verdad? Multiplicar por menos 1. En polar significa sumarle 180 grados a la fase. Eso es si lo estuvieran haciendo a mano. Ahora, si lo haces con el MATLAB, pues él te hace esta chamba, ¿no? Nada más tienes que ponerlo en formato rectangular y multiplicar por menos 1 y volverlo a cambiar con la instrucción esta de pol 2 rec, algo así, y listo, ¿no? ¿Por qué se le cambió el signo? Porque yo obtuve la corriente de malla en términos de que el sentido de la malla I2 lo hice en sentido horario. Pero en el problema asignaron que el sentido era en sentido antihorario. Entonces, acuérdense que en el método de mallas y en el método de nodos, en CD, ¿verdad? En CD, cuando nos salía un signo negativo en los resultados, al resolver el sistema de ecuaciones, significaba que la polaridad en el caso de los nodos o el sentido de la corriente en el caso de las mallas es al revés de lo que yo puse, porque yo lo puse para resolver el problema de manera arbitraria. Pero ya una vez que tengo la solución del sistema de ecuaciones, tengo que tomar en cuenta el signo para asignar el valor. Pero bueno, aquí no es el caso. Aquí en sistemas de alterna,
los resultados siempre van a ser un número complejo. Entonces ahí no voy a ver si tiene o no tiene el signo, porque simplemente estamos hablando de desfases de 180 grados, ¿no? Pero bueno, aquí le cambiamos el signo porque en el problema original dicen que la corriente I.O. va en sentido antihorario y yo la propuse horario. Por lo tanto, para determinar la corriente en sentido antihorario, la multiplico por -1, respetando el álgebra de los números complejos. Y esa es la razón de por qué se multiplicó por -1. Pues hasta aquí sería la solución de Profe, este problema. Ajá. yo tengo una duda, y siempre, por ejemplo, ya ve que I2 había quedado ya negativa, ¿verdad? -6.12 llega a la -J35.22, ¿verdad? Por el signo que le agregamos para cambiarle el sentido a la corriente. Pero mi pregunta es, siempre, por ejemplo, para hacerlas positivos, ¿se le va a sumar 180 grados al ángulo? Para hacerlo positivo... No, es que realmente no tiene mucho sentido hablar de positivos y negativos en alterna. Mira, aquí hay otro resultado. Mira, déjame regreso una diapositiva para tratar de explicar el asunto, ¿no? Mira, cuando resolvimos este problema, ¿verdad? Planteamos un sistema de ecuaciones para este problema, ¿verdad? Ahí está el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Al resolverlo, me da dos resultados. Me da el resultado de voltaje 1 y voltaje 2. Si te fijas, el voltaje 2, en rectangular, los dos tienen signo negativo. La parte real y la parte imaginaria tienen signo negativo de B2. ¿Cómo lo tomarías si aplicaras el criterio que se hacía en CD? En CD decíamos, yo tengo ¿cómo se dice? Yo tengo un método que resolví por el sistema de los nodos. Yo asigné arbitrariamente los nodos y asigné arbitrariamente cuál era la referencia, ¿verdad? Cuando un voltaje en CD del sistema de ecuaciones en nodos me da negativo, significa que la polaridad que yo puse no es así, la polaridad real es la contraria. Entonces yo lo que hago es cambiarle la polaridad o multiplicar por menos el resultado del sistema de ecuaciones en CD, pero en CD son valores escalares, ¿no? Lo que estoy diciendo en alterna es que en alterna los signos menos significa una fase, significa la fase con respecto a tu fase de referencia, pero realmente la polaridad está cambiando, pues como a la velocidad que cambia la frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo interpreto yo que B2 es menos 13.2 menos J 4.4? Bueno, pues aquí en alterna no hay problema porque lo que significa es que cámbialo a polar. Si te fijas, B2 con partes real e imaginaria negativas, si lo cambias a polar, te va a quedar la magnitud positiva y una fase. Entonces, ¿qué significa el menos en este problema particular? Bueno, pues que está desfasado, 198.3 grados, ¿no? Está desfasado 198.3 grados de la referencia original, que sería en este caso, toda nuestra referencia está en términos de la fuente de 20 ángulo de cero. Entonces, la referencia o el positivo, o la fase, yo le digo fase positiva, sería la de 20 ángulo de cero. Y a partir de ahí dibujaría yo una señal senoidal de 13.91 volts con una fase de 198.3, que ya están así difíciles de dibujar porque son fases muy grandotas, ¿verdad? Porque tiene 180 grados, si te fijas, tiene 180 grados más 18 todavía con respecto a la fase de voltaje, ¿no? Entonces es la interpretación en alterna. El signo significa desfases de 180 grados. Entonces, en nuestro problema particular, nosotros resolvimos el problema, ¿no? Y nos dio una corriente I2 de 6.2, ya en polar, 6.12, ángulo de menos 35.22. Pero ese es el problema como resolvimos nosotros. Te fijas que aquí no va a ver si es positivo o no es negativo, simplemente es el resultado que nos dio el sistema de ecuaciones en mallas. Pero el problema nos pide, como nosotros planteamos la ecuación en sentido horario, la corriente I2 nos pide expresar la corriente I2 en sentido antihorario. ¿Cómo le hago? Pues multiplico por -1, pero -1 en un número complejo, o sea, menos la parte real, menos la parte imaginaria. ¿Qué significa como polar?
pues un desfase de 180 grados. Entonces, ese serían no sé si me expliqué bien, serían las interpretaciones de lo que tiene que ver el signo o las fases medidas con respecto a la fase de referencia de estos problemas, ¿no? No sé si contesté la duda o metí más dudas, ¿no? No, sí, ya, profe, gracias. O sea, en alterna no hay la interpretación que hacemos en CD de que si te sale un signo negativo tengas que cambiar la polaridad o el sentido de la corriente. No, porque va inmerso el signo en la expresión de la señal senoidal, ¿no? Que estamos hablando de desfases, ¿no? Pero en este problema en particular sí le cambiamos el signo a la señal de salida porque nos la pedían expresada en sentido antihorario y nosotros la definimos como sentido horario. O sea, el resultado que obtuvimos no tiene signo negativo, pero está en sentido horario. Y nos la piden en sentido antihorario. O sea, cambiarle el signo el signo a una señal senoidal significa fase, cambiarle fase 180 grados. Entonces le hicimos el cambio de fase y listo. Aunque les digo, si ustedes lo hacen con el MATLAB, no se tienen que complicar la vida con la aritmética. Multiplicas por menos y conviertes a polar y te da el resultado. Y claro, te vas a dar cuenta que pues tiene un desfase de 180 grados. Bueno, pues no se tengan otra duda. Profe, yo me quedé con la duda de cómo hacer el sistema de ecuaciones o la matriz, como había dicho, para sacar I2. No sé si me lo podría mostrar en MATLAB o para ver cómo se hace eso. O sea, sí le entendiste cómo saqué los coeficientes, ¿no? Sí, eso sí está claro. Bueno, solamente la parte de MATLAB. La parte de MATLAB, déjalos anoto y ahorita vemos lo de MATLAB para cambiarme a la ventana de MATLAB. Entonces me quedó un sistema de ecuaciones de 8 más J8 y 1 más J2 y 2 es igual a J50 y el otro es J2 y 1 más 4 menos 4J y 2 eso es igual a menos J30. ¿Cómo resuelvo este sistema de ecuaciones? Bueno, voy a compartirles el MATLAB. Ya lo arranqué, nomás que se tarda un ratito. Y eso que es el MATLAB 2015. Si descargan el más reciente, ustedes tienen licencia institucional como estudiantes del Politécnico. Descargan el más reciente y no tienen una computadora de últimas características técnicas, pues igual y no les funciona. Entonces convendría que instalar mejor MATLABs versiones anteriores. Porque sí es un programa muy pesado. Se roba mucho la memoria de la computadora. Y ahorita yo tengo también memoria ocupada para estar en videoconferencia y otras cosas y pues se alentan las computadoras. Bueno, el asunto es
un sistema de ecuaciones lineales, háblese de que sus coeficientes sean complejos o reales, no importa. Yo lo planteo como que A es una matriz cuadrada. A es una matriz cuadrada que contiene los coeficientes de sistema de ecuaciones. Para que me quede el sistema de ecuaciones, yo tendría que multiplicarlo por un vector, por el vector de corrientes. El vector de corrientes sería un vector columna de la altura de la dimensión 2, si A es 2 por 2. Como tengo un sistema de ecuaciones ahorita de 2 por 2, A sería una matriz de 2 por 2 con los coeficientes y I sería un vector de los incógnitas que estoy buscando en términos de corriente. Y eso es igual a un vector de coeficientes independientes C, ¿verdad? Entonces, si yo lo que quiero son los valores de I, ¿verdad? Lo despejo de esa relación. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda I va a ser igual a C entre A. Entonces me va a quedar I es igual a C entre A. Entonces, y me va a entregar el resultado de los coeficientes del sistema de ecuaciones simultáneas. No es la única forma de hacerlo, ¿eh? Hay otras maneras de hacerlo. Pero bueno, ¿cómo voy a crear la matriz? La matriz se crea como los coeficientes de mi sistema de ecuaciones. 8 más 8i de 2i. Voy a meter el segundo renglón que es 2i y 4 menos 4 y te preguntaba que si lo puedes hacer en la parte simbólica de las impedancias, también lo puedes hacer así. Pero bueno, aquí estoy metiendo los puros coeficientes. Entonces, hasta aquí tengo una matriz de 2 por 2 con los coeficientes. El primer coeficiente es de I1, el segundo coeficiente es de I2 del primer renglón de la primera ecuación. El segundo coeficiente es para I1 de la segunda ecuación. Y el último coeficiente del segundo renglón es para I2 de la segunda ecuación. Ahora me falta meter el vector C, el de los coeficientes independientes. Entonces C va a ser igual. ¿Cuáles son los coeficientes independientes? ¿Era J50 o 50i? Y tiene que ser un vector, no, más bien es un vector tipo renglón. Entonces sería 50i y menos J30. Si lo dejo así como J30, el MATLAB lo cambia ahí. No, mentira. Entonces mejor lo pongo como 30i. Tiene que ser un vector tipo renglón. Y tiene que ser de 2 coeficientes porque es un sistema de 2 por 2. Ahora, ¿cómo tengo las corrientes? Bueno, pues como se explicaba, matricialmente y funciona igual. Y sería el vector C entre la matriz A. Y esa es mi solución a mi sistema de ecuaciones. Entonces, mi vector I, pues tiene, o está compuesto por I1 e I2, donde I1 vale 2.058 parte real, más 2.9412J, y el valor de I2 es 5 cerrado, menos 3.5294J. Pero pues yo el que quería era I2, ¿verdad? Entonces I2 es 5 menos 3.52J. Si lo quiero como polar, le sacamos el absoluto al vector I,
posición 2, porque estoy hablando del I2, ¿verdad? Esa sería la magnitud. O sea, lo estoy convirtiendo a polar. 6.12. Y el ángulo de I, posición 2, menos 0.61. Ángulo de menos 0.61 radian. Si lo quieres en grados, pues hay que hacer la conversión. Para sacar los grados, por acá están las formulitas. Para sacar los grados, si tengo los radianes, lo multiplico por 180 y lo divido entre pi. Entonces, 0.6147 por 180 entre menos 35.2197 grados. Así lo hubiera hecho yo con MATLAB. Si te fijas, pues es el resultado. Es que, nada más que aquí nos dieron directamente el formato exponencial. Magnitud 6.12, ángulo de menos 35.22. Incluso ahí lo redondearon el 35.22 porque a mí me salió 35.2197. Pues está redondeado. No sé si es la duda. Yo ya no hago esto porque ya lo hice en las primeras explicaciones y pues para ver más, avanzar más en los problemas, ¿verdad? Y se los dejo a ustedes de chamba. También se puede hacer con las calculadoras que tengan estas funciones, ¿no? Pues no sé si tengan alguna otra duda porque nos quedan ya unos 8 minutillos de conferencia. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó resuelta la duda? Sí, profe, quedó muy bien, la verdad. Muchas gracias. Profe, Sí. si yo llegara a hacer, por ejemplo, a mano para sacar el ángulo del resultado de la corriente, sería la arcotangente del imaginario entre el real, ¿verdad? Sí, o sea, si quieres el ángulo de I2, donde I2 es 5 menos 3.52J, sería el arcotangente. El ángulo sería la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria con todo y signo, o sea, menos 3.5294 entre 5. Y confiar en que la calculadora te entienda los cuadrantes para que te dé el ángulo correcto. Y que esté en grados, para que te lo den grados, porque si no te daría, si lo tienes en radianes, te debería de dar menos 0.61 tu calculadora. Y si lo tienes en grados, te debía dar menos 35.21, pero puede ser que la tangente de tu calculadora no acomode bien los cuadrantes de los ángulos y te dé el ángulo complementario. El ángulo complementario te lo daría como positivo y sería 360 grados menos 35.21. O sea, te daría 320 y tantos grados, ¿no? Positivo, lo cual es correcto, ¿eh? Que el ángulo positivo, si es el ángulo complementario a 360 grados. No sé si lo hizo en su calculadora y qué le dio. Para que nos platique. Sí me dio menos 35.21. Pero no todas las calculadoras dan el cuadrante bien, ¿eh? Ese es el detalle, no se asusten, les da el ángulo complementario. Por eso se recomienda hacerlo con software, ¿no? Pues, ¿alguna otra duda? Bueno, pues entonces estaríamos viendo el día de mañana. El día de mañana estaríamos viendo los teoremas. Aquí la estrategia que voy a utilizar con ustedes es enseñarles el teorema en CD y luego decirles las cosas que cambian con
con alterna, extender el teorema, porque como me comenta, pues no los tienen muy frescos los teoremas, entonces pues un repaso rápido, ¿no? No voy a demostrar los teoremas, los voy a presentar y los voy a aplicar en cómo nos sirven para resolver circuitos eléctricos. Entonces, esa sería la sesión de mañana a las 8:30. Entonces, ¿alguna duda? Ya estuve retroalimentando sus trabajos en la plataforma para que lo chequen. Ok, entonces les agradezco. Nos veríamos mañana a las 8:30. Un saludo. Sale, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias.